Hemos conversado esta mañana con dos miembros del Parlamento sobre la intervención que ha tenido ayer Aníbal Torres. Corresponde ahora mirar con más distancia y escuchar la opinión de un constitucionalista como es el doctor Óscar Urbiola, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Señor Urbiola, suponemos que usted no lo engaña fácilmente en materia constitucional, porque además de su conocimiento doctrinario, ha ejercido justicia constitucional durante varios años. ¿Qué grandes falacias o qué pequeñas mentiras ha filtrado en su discurso ayer el señor Torres para justificar lo que fue a hacer? Es decir, que se vote una cuestión de confianza en torno a una materia que todo parece indicar que es improcedente. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Fernando, Mabel. Es un gusto estar con ustedes nuevamente físicamente de este set después de toda la pandemia. Efectivamente, en la exposición que ha hecho el ministro Aníbal Torres, encontramos pues una serie de contradicciones y de pretensiones que están fuera de la realidad. Y una de ellas es precisamente la denominación que le da al proyecto de ley que ha presentado al Congreso de la República. Lo denomina como proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo. Esa es una absoluta mentira. La ley 31399, que pretende derogar, no ha quitado, no ha alterado en absoluto la participación ciudadana que se consagró en la Constitución de 93 y que se ha desarrollado con la ley 26.300, sino por el contrario, ha reforzado algo que es importante y que está establecido en el artículo 206, es decir, el referéndum respecto a reformas constitucionales. Después, la participación ciudadana a través de la iniciativa legislativa de presentar proyectos, ya sea de reforma constitucional o de cualquier otra ley, está vigente en la ley de participación ciudadana, de tal manera que este proyecto de ley que ha presentado con este título es absolutamente lejano a la realidad. De hecho, si me permite, en este momento hay una coalición de la organización civil que está recolectando firmas para presentar una iniciativa legislativa de adelanto de elecciones. Sí, efectivamente, no hay. Entonces, miente el ministro cuando dice que tiene que restablecerse y dice que le ha quitado al pueblo la posibilidad de tener iniciativa legislativa. La tiene. ¿No y será me parece que lo que él tiene en mente es que no nos han permitido convocar a un referendo para hacer una asamblea constituyente? Eso está prohibido por la propia Constitución. Cuando se discutió el proyecto de ley 31399, yo opiné que esa ley en realidad era innecesaria, porque bastaba el texto del artículo 206 de la Constitución para afirmar de que no es posible convocar a una asamblea constituyente, porque todo proceso de reforma total o parcial de la Constitución pasa por el 206 de la Constitución. Se supone que el Congreso tenga una palabra primero. Exactamente, y luego, si es el primer proceso de aprobación en una primera votación con una mayoría absoluta, no mayoría calificada, es decir, menos de los 2/3, tiene que ir a un referéndum. Ese referéndum está establecido en la Constitución. Lo que pretenden quienes quieren un referéndum es convocar directamente un referéndum para aprobar un texto constitucional o para convocar a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente no existe en ninguna parte de nuestra Constitución. Por tanto, esta es la primera mentira del señor Aníbal. El título mismo es una mentira. Esa es la primera, digamos, mentira. Segunda. La otra mentira, y aquí no solamente es mentira, sino la pretensión de adquirir una facultad que no le corresponde. Fíjese lo que dice. Es preciso recalcar que la facultad de legislar no es exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Dice: el Ejecutivo no solo tiene la facultad de iniciativa legislativa, reconocida en el artículo 107 de la Constitución, sino también la facultad de legislar, la cual se materializa en los decretos legislativos y decretos de urgencia. ¿Qué pretende el señor Aníbal Torres? Que presentando un proyecto de ley, como este caso de derogación de la ley 31399, el solo hecho de presentarla bajo cuestión de confianza significa la aprobación directa de esa ley, y ha dicho
que si la rehúsan o si cualquier otro término la va a considerar como denegada. Él cree que el Congreso de la República y el proceso de aprobación de una ley se asimila a una máquina de hacer salchichas donde uno mete la carne, aprieta un botón y sale la salchicha. No, señor. El proceso legislativo está debidamente acotado en un proceso que se caracteriza por la deliberación. Y la deliberación en el Congreso puede conducirnos a la aprobación o desaprobación de ese proyecto. Por eso es que la ley que ha establecido los mecanismos bajo los cuales se puede aceptar una cuestión de confianza, exceptuando el tema de reformas constitucionales, los temas de competencias exclusivas del Congreso de la República y sus procesos y competencias de otros órganos autónomos, no pueden ser materia de una cuestión de confianza. Y además ha señalado la ley, y esto se ha concretado en el reglamento del Congreso, artículo 86, no puede haber una negativa fáctica, porque de todas maneras tiene que haber un proceso de aprobación. Y si no hay un proceso de aprobación mediante el debate y la votación, no hay ley. ¿Qué pretende el señor Aníbal Torres? Presentar un proyecto y decir, bajo cuestión de confianza, si me deniegan la confianza, ¿este proyecto está aprobado? No es así. Ahora, el Ejecutivo está entendiendo entonces que el Congreso es una mesa de partes, básicamente, ¿no? O una máquina de hacer algo. Eso tiene un tufillo bastante autoritario, ¿no? Autoritario, y pretende, ¿no?, atribuirse facultades legislativas que no son tan extensas como él los menciona aquí. ¿Por qué? Él menciona que el Ejecutivo también tiene iniciativa legislativa, es cierto. Sí. Tiene iniciativa legislativa, no solo para leyes ordinarias, sino también para reformas constitucionales. Pero esa iniciativa legislativa no puede extenderse a la facultad de aprobar leyes que solamente le corresponde al Congreso. Él dice que el Ejecutivo tiene facultad para aprobar o materializar decretos legislativos y decretos de urgencia. El señor Torres, que se atribuye una alta calidad jurídica, debe entender que los decretos legislativos los puede dictar el Ejecutivo siempre y cuando el Legislativo lo autorice bajo determinados parámetros. No lo puede hacer como le dé la gana, sino bajo determinados parámetros y sujeto a un control posterior del Congreso de la República. Habla de los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia están señalados en la Constitución, artículo 118, inciso 19, para materia económica y financiera, y sujetos al control posterior del Congreso que los puede derogar. Y en la medida en que se trate de situaciones de emergencia, como las que ha habido durante la pandemia, que se han dictado algunos decretos de urgencia, pero no tiene una facultad legislativa, es decir, de legislar, como lo menciona el señor Aníbal Torres, y como pretende a través de este proyecto de ley que ha presentado bajo confianza. Ahora, señor Urriola, usted parece creer que todo este razonamiento jurídico de Aníbal Torres está dirigido a que se apruebe una ley. Así es. Pero quizás no es eso lo que él quiere. Lo que él quiere es disolver el Congreso. Y para eso lo que le conviene es que se le rechace esto y que él pueda someterlo a una cuestión de confianza una y dos veces, cosa que lo ha dicho casi explícitamente. El señor Torres está absolutamente equivocado y además quizás inspirado en el antecedente que se generó durante la gestión del señor Vizcarra. Y lamentablemente ese es un precedente, lamentablemente es inconstitucional además. Bueno, hay un debate sobre eso. Pero que lamentablemente ha marcado una mala costumbre. Una mala costumbre, porque recordará Fernando, Mabel, que cuando se produjo esta situación de la primera cuestión de confianza denegada fácticamente, recordarán... Segunda. Era segunda, claro. Era la segunda. Pero recordarán que esta segunda cuestión de confianza se gestó en una situación bastante accidentada cuando el Congreso estaba debatiendo la votación... Elección de jueces constitucionales. De los jueces constitucionales. De una manera y esta dudosa, cuestión de confianza iba acompañada de un proyecto de ley para que se apruebe una modificación en la ley orgánica del Tribunal Constitucional que regulaba la elección. Y la cuestión de confianza estaba basada en que el Congreso debía aprobar inmediatamente ese proyecto de ley, sin ninguna deliberación. Las leyes no se pueden aprobar sin
dictamen de comisión sin deliberación en las comisiones y en el Pleno. Por lo tanto, mucha eso frecuencia vemos leyes que se aprueban sin dictamen, señor Urbiola. Pero sin votación en el Pleno. Eso no. No, por supuesto. Pero, y es más, no solamente se exonera del dictamen de comisión, se exonera del segundo debate. Y eso es también irregular. Sucede todo. Así es, sucede todo. Díganos entonces, pero de todas maneras tiene que haber una... Si todo esto se ha hecho no para que se apruebe una ley, como usted parece presumir, sino para disolver el Congreso, ¿qué se puede hacer para evitar ese designio? Aquí no hay discusión en mi concepto. Ya está establecido de que la Junta Directiva, y en este caso el Congreso, puede rechazar de plano a través de una resolución que declara improcedente, que es distinto a aprobar o desaprobar o rehusar, ¿no? Improcedente la cuestión de confianza. ¿Podría interpretar el Ejecutivo que es una primera negación? Ya dijo que lo iba a hacer. No la podría hacer. Ya dijo que lo iba a hacer. Claro. Sí, pero eso es actuar fuera de la ley. Y si lo hace, advierto, Mabel, Fernando, advierto, si lo hace, viola la Constitución. Y el Congreso lo puede destituir. Señores congresistas, no se dejen avasallar. Pero si no lo han querido censurar de hace meses que se ha planteado esto, por el favor, Congreso tendrá que responder por la responsabilidad que hasta ahora tiene de no haber tomado acción. Y en la anterior oportunidad, el Congreso que se dejó disolver también actuó negligentemente, porque no debió haber permitido que el señor del Solar plantee una cuestión de confianza interrumpiendo una sesión, alterando la agenda. Y por otro lado, el congresista innombrable que le cedió la palabra para que plantee la cuestión de confianza. Gino Costa, bueno, está hasta en los videos. Es corresponsable de esa situación, porque el presidente del Congreso debía haber suspendido la sesión. Pero regresando al 2022 y ante la situación que estamos, genera un antecedente. Si el Congreso declara improcedente esta cuestión de confianza, estamos diciendo que podría interpretarlo el Ejecutivo como una denegación fáctica. Podría. No puede. Pero podría, porque ya lo ha dicho. Ahora no puede. Usted dice que eso sería cometer una violación constitucional. Así es. ¿Y qué seguiría ahí? La inhabilitación. El Congreso puede sesionar en cualquier otra parte si es que con la fuerza quisieran impedir su reunión. Ya lo hicimos cuando Fujimori disolvió el Congreso el 5 de abril. Pero la inhabilitación al primer ministro que plantea la cuestión de confianza o al presidente de la República. No, el ministro que incumple, en este caso, al ministro. Y si el presidente de la República ahora no lo podría hacer, tendría que pretender otra negativa, y si el presidente de la República pretende otra negativa con otro premier y quiere disolver el Congreso, bueno, hay mecanismos para que este Congreso pueda evitar esta situación. De tal manera que si Aníbal Torres, de la manera como ha anunciado ayer de que él va a interpretar cualquiera sea la respuesta del Congreso de que hay una negativa de confianza, eso es violación de la Constitución. Señor Torres, le advierto que usted va a violar la Constitución si hace eso. Bueno, vamos a ver si es que se inhibe ante estas advertencias, pero mucho hace pensar que sus... Bueno, el señor Torres, ya por sus antecedentes, pues es impredecible, ¿no? Y no lo voy a ridiculizar porque él ya solito se ridiculiza, ¿no? Bueno, en todo caso, muchas gracias por estar acá, más allá de los ridículos. Nos ha explicado algunas cosas de fondo, nos ha dado su análisis constitucional sobre las falacias sobre las que reposa la intervención de Aníbal Torres ayer en el Congreso. Muchas gracias, doctor Óscar Urbiola. Que tenga buenos días. Vamos a una pausa. Mabel. Regresamos.